Hola amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñaros cómo funciona o cómo hacer funcionar lo que es un E3 Flasher. Eso sí, como siempre, primero mandaremos ese cordial saludo a nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también recordar a aquellas personas que no estén suscritas que no duden en hacerlo porque se pueden beneficiar de toda la nueva información y vídeos que vayamos subiendo en el canal en adelante. Dicho esto, pues como estaba comentando, vamos a enseñar cómo funciona el E3 Flasher. Al estar en un canal dedicado a la videoconsola, pues todo lo que es el trabajo que vamos a hacer lo vamos a enfocar en placas de PlayStation 3. Eso sí, hay que dejar una cosa bien clara. Nosotros lo que vamos a hacer es enseñar cómo hacer una lectura y cómo poder volver a escribir esa información que hemos extraído anteriormente. Lo que no vamos a hacer es modificar la información que vamos a extraer de la PlayStation 3. ¿Por qué digo esto? Porque como queremos que el vídeo dure en nuestro canal y que no lo quiten, lo eliminen o lo tumben, como queráis entenderlo, tenemos que estar dentro de lo que cabe en lo legal. Por lo tanto, básicamente el proceso es muy parecido, lo que pasa que, como digo, no vamos a enseñar cómo modificar esa información para volverla a introducir ya modificada. Una vez que hayamos dejado este punto claro, pues nada. Y lo que primero tendríamos que hacer, pues claro está, comprarnos un pack o un kit, como queráis llamarlo, de E3 Nord Flasher. Dentro lo que vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Vamos a encontrar pues un cable flex, así de color naranja, que en un extremo veremos que tiene incorporado un clic. Esto nos va a facilitar una barbaridad el trabajo, es decir, esto se pone en 30 segundos. Veréis que tengo un cable por aquí colgando, esto obviamente no va a venir puesto, lo tendréis que hacer vosotros. Este cable es el que vamos a utilizar para soldarlo en el punto Nord Tristan, ¿vale? O Tristan, como lo queráis llamar. Habéis visto que yo lo he aislado por alrededor, ¿por qué? Porque aquí, aparte de tener el punto donde se ha soldado, hay otros más que están, digamos, al descubierto, y si esto se soltase podría hacer tocar un punto cercano y hacer algún corto en lo que es la consola. Entonces yo lo he protegido, ¿vale? Lo siguiente, pues nada, también vamos a encontrar lo que es ya el flasher, que es esta pieza de aquí. Y luego también, por último, lo que nos va a hacer falta pues va a ser una tarjeta micro SD. Aquí es donde vamos a, digamos, guardar la información. Pues bien, una vez que ya tengamos claro lo que se necesita para hacer funcionar el E3 Flasher, el siguiente paso y bastante importante sería comprobar si nuestro modelo de consola es compatible con este tipo de trabajo que estamos realizando. Nosotros hemos recopilado aquí un listado de las consolas o de los modelos que se pueden, digamos, manipular o tener acceso a lo que es la memoria NOR. Por lo tanto, lo único que se tendría que hacer sería coger nuestra consola, le daríamos la vuelta y tendríamos que buscar una serie de números y letras que normalmente siempre empiezan por CE, CH, luego unos números o letras. Cogeríamos, comprobaríamos si coincide con alguno de este listado y si es así, pues nada, podríamos seguir con el tutorial. En el caso que no sea así, pues solo hay dos caminos. Una, que no se puede hacer de ninguna manera, o dos, que posiblemente tengamos lo que es memoria NAND, que es otro tipo de memoria un poquito más antigua, que normalmente siempre suele incorporar los modelos de 60 GB y los de 40 GB en el modelo FAT, es decir, la grande. Y una vez ya explicado esta información, pues nada, volvemos a lo que es el tutorial en la práctica. Bien, pues como he dicho, si hemos comprobado nuestra referencia y coincide, perfecto, entonces seguimos con el tutorial. Lo que tenemos que hacer, pues claramente, primero es extraer la placa, porque tendríamos que acoplar lo que es el cable flex con el clic. Si tenemos una PlayStation 3 de 80 GB, pues nosotros disponemos de un tutorial donde enseñamos cómo desmontar completamente un modelo de 80 GB. En el caso de que tengamos una Slim, pues lo mismo, también tenemos en el canal un tutorial donde enseñamos cómo desmontar completamente una PlayStation 3 Slim. Entonces, pues nada, como he comentado, lo primero que será es extraer la placa. Ahora dentro de un momento nos vemos y seguimos con el tutorial. Pues bueno, una vez ya de vuelta ya tendríamos que tener lo que es la placa fuera de la consola. Ahora el siguiente paso sería colocar lo que es el cable flex con el clic y soldar lo que es el punto Nord Tristan. Lo vamos a encontrar en varios sitios diferentes. ¿Por qué? Porque hay varios modelos de placa. En este caso esta placa se llama DIN 001. Aquí tenemos otra que se llama JSD 001. Entonces lo que vamos a hacer también va a ser sobreponer una imagen
con un recopilatorio de los puntos NorthStar que tenemos nosotros en la base de datos. Entonces lo único que tenéis que hacer es ver primero el nombre de vuestra placa o la referencia y buscar en las imágenes que vamos a poner. Entonces así podréis localizar lo que es el punto en NorthStar. Hecho esto, pues nada, como he dicho, vamos a hacer la lectura en este modelo, que es el DIN 001, y por norma siempre el NorthStar está siempre en el lado contrario de donde está la memoria flash o la memoria NOR, que es esto de aquí. Esta piececita de aquí es la memoria NOR. Entonces normalmente siempre suele estar en el lado contrario. Aquí yo ya lo he marcado con un punto de color negro, no sé si se puede ver en la imagen. Este punto negro, pues justamente el punto de soldadura que hay justamente al lado. Este es el punto que tenemos que encontrar. Entonces, ya una vez localizado ese punto, lo que vamos a hacer es poner el clic. Cuando vayáis a utilizar por primera vez lo que es el cable flex, el clic normalmente, digamos que viene, como digo yo, virgen, sin ninguna manipulación. ¿Qué ocurre? Que hay en algunas memorias que al intentar ponerlo, pues digamos que nos toca algún componente cercano. Entonces también lo que vamos a hacer es poner también una imagen donde normalmente hay que limar un poquito, ¿vale? Si queréis de momento no lo hagáis y el día que encontréis alguna obstrucción o algo que nos impida colocar correctamente el pin, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Luego yo lo que hago también es, si se puede ver en la imagen, yo el clic ya lo he marcado, esta esquina, como que corresponde al pin 1. Esto viene muy bien porque ahora cuando veamos lo que es la memoria, también aquí en una esquina hay como una especie de circulito o orificio que marca lo que es el pin 1. Entonces yo ya sé que lo tengo que colocar de la siguiente manera. Siempre intento colocar primero un lateral y cuando ha sentado bien, pues ya aprieto en el lado contrario. Esto suele normalmente, pues si no está bien apretado, se suelta o a lo mejor nos da un error de lectura. Una vez que ya tengamos bien puesto lo que es el clic, pues nada, ahora vamos a buscar la posición correcta para manipular lo que es el cable flex. Esto es importante porque si lo dejamos mal puesto a la hora de cerrar la consola, lo que podemos hacer es dañar lo que es el cable flex. Lo podemos perforar o fácilmente cortar una de las esquinas. Lo siguiente sería pues montar la consola para poder hacer la primera lectura. Lo primero, pues claro, se tendría que colocar la placa en lo que es la base metálica, que es esta pieza. Le daríamos la vuelta y ahora, claro, es justamente este modelo que es la DIN 001. Es de las más complicadas a la hora de poder conectar lo que es el cable flex en el flasher. ¿Por qué? Porque tenemos esta chapa metálica, que es donde, digamos, va el disco duro, entonces nos impide un poquito la manipulación. Por lo tanto, el cable flex lo vamos a tener que dejar lo más largo posible para poder sacarlo por esta abertura, ¿vale? Yo le he dado una forma, pues más o menos la llevo hasta el final, y luego con una pequeña ondulación, pues vemos que sobresale. Ahora la pongo en el sitio, paso el cable flex tener cuidado con el cable flex que no se quede cogido con nada y ahora sí ya lo tenemos. Yo recomiendo que con una pinza, puede ser una pinza de la ropa o de este modelo, la cojáis y así ya podéis manejar fácilmente lo que es todo el conjunto. Ahora meteremos el flasher, lo conectamos. Y una vez conectado, pues ya quitamos la pinza para poder tener un poquito de movimiento y llevaremos el flasher a la conexión. Ya está. Ahora pues nada, tocaría pues sujetar la placa al armazón. Entonces yo lo que utilizo son dos trozos de cartón, uno lo pongo aquí y el otro aquí. Esto lo hacemos para evitar tener que estar montando piezas y luego quitar, poner, quitar. Entonces esto es mucho más sencillo y más rápido.
Una vez ya sujetada la placa, pues vamos a conectar el ventilador, pues muy importante, nunca dejarlo sin conectar porque se podría calentar la máquina y podríamos dañarla. Luego el cable que alimenta la fuente de alimentación a la placa. Claro está, la fuente de alimentación también. La conectamos. Pondríamos la placa de encendido para poder encender la máquina. Y por último, pues lo que es la conexión que alimenta desde la red eléctrica, ¿vale? Dar a la fuente. Y ya lo tendríamos todo preparado. Ahora ya estaría preparada para hacer una lectura, pero eso sí, como he comentado antes, nos va a hacer falta lo que es una tarjeta micro SD. En esta tarjeta lo que vamos a hacer es a través de un pincho USB de este tipo, lo que vamos a introducir es la información o el driver que hace que se enlace el flash con la placa, en este caso de esta consola. Cuando lo tengáis, pues nada, la quitáis del pincho y la vamos a meter aquí dentro. Ahora bien, llegamos ya en el momento que tenemos que empezar a jugar con el posicionamiento de los interruptores. Como hemos hecho, tendríamos que tener ya puesto lo que es el driver que va a enlazar el flasher con la placa y la posición correcta para que lo cargue sería las dos primeras hacia abajo y todas las demás hacia arriba, es decir, la 1 y 2 abajo, 3, 4, 5 y 6 hacia arriba. Ahora vamos a conectar la máquina. Y si todo sale correctamente tendrían que encenderse todas estas luces de color azul. Como podemos ver, ha salido todo bien. De todas maneras, si queréis pues comprobar si está todo bien hecho, pues solo tendríamos que apagar la máquina, sacaríamos la micro SD del sitio donde la hemos puesto antes, la conectaríamos otra vez con el USB al ordenador y si está completamente vacía lo que es la micro SD, eso quiere decir que lo ha cargado perfectamente. Si vemos que aunque se ha quedado el archivo que hemos puesto antes dentro, eso quiere decir que no ha hecho nada, por lo tanto no sigáis, ¿de acuerdo? Ahora el siguiente paso pues sería lo que vamos a hacer va a ser la lectura, es decir, vamos a extraer una DOM, una copia de la información. Para ello vamos a hacer lo siguiente: primera hacia arriba, segunda hacia abajo, tercera hacia arriba y todas las demás hacia abajo, ¿de acuerdo? Una arriba, 2 abajo, 3 arriba, 4 abajo, 5 abajo, 6 abajo. Y ahora tienen que quedarse parpadeando las luces azul. Si vemos que esto parpadea, pues ahora damos a Start. Y ahora ya empieza a hacer una lectura de nuestra memoria NOR en este caso. Vamos a dejarlo porque esto tarda un poquito. Se tiene que ir cargando luz una por una. Como podemos ver, ya ha cargado la primera luz y así hasta el final. Cuando llegue al final, pues se pondrán a parpadear otra vez como al principio las luces azules, es decir, así intermitentes. Eso quiere decir que ya ha finalizado la lectura. Vamos a dejarla. Y como podemos ver, pues ya ha finalizado la lectura. Nos está indicando que las luces están intermitentes, por lo tanto ya ha finalizado. Ahora apagamos la consola y vamos a extraer lo que es la micro SD. Yo recomiendo que hagáis por lo menos mínimo 3 lecturas, 5... Cuanto más lecturas tengáis mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora lo voy a guardar en mi ordenador y volveré a hacer otra lectura y volveré a hacer otra lectura, otra lectura, otra lectura. Yo suelo siempre hacer entre 3 a 5 lecturas, por si acaso, porque puede ser que una de ellas nos salga errónea y pues automáticamente ya no valdría para nada. Pues bien, una vez que hayamos obtenido varias DOMs, es decir, por ejemplo, como veis en la imagen, yo he extraído 5 DOMs, es decir, 5 copias de la información de nuestra memoria NOR. Lo que tendremos que hacer es utilizar el programa este que tenemos en este lado, el E3 NOR DOM Check. Lo que va a hacer es confirmarnos que la lectura de esa información ha sido correcta. Lo abriríamos, saldría esta ventanita y lo que tendríamos que buscar es la
la dirección donde tenemos guardado estas carpetas. En este caso es en mi escritorio. Aquí, nueva carpeta. Nueva carpeta, le daríamos al archivo .bin, que es la información, es decir, la DOM, y vamos a verificarla. Como podemos comprobar, nos está diciendo verificación completa, o sea, no hay ningún problema. Si queremos podríamos hacer la segunda, la tercera, la cuarta, pero bueno, es absurdo porque ya tenemos la primera que nos da todo correcto. Por lo tanto, a partir de aquí ya pues aquellos que quieran modificar o liberar su máquina ya es cosa suya, pero nosotros, como hemos dicho anteriormente, no podemos hacer no podemos enseñar ese tipo de información porque entonces este tutorial posiblemente no lo tumbarían. Por lo tanto, lo que sí que vamos a enseñar es volver a introducir la información dentro de la máquina, es decir, sin haberla modificado, vamos a coger y vamos a volver a cargar una DOM dentro de nuestra flash. Lo que tendríamos que hacer sería coger otra vez la memoria micro SD que hemos utilizado anteriormente, la vamos a formatear o la tendríamos, es decir, vacía. Y lo que en este caso vamos a hacer, vamos a pasar una DOM, una copia original, no está ni parcheada ni modificada. Es una de las que hemos extraído anteriormente, la pasaríamos a la memoria. Y ya pues tendríamos que volver otra vez a utilizar lo que es el flasher, volveríamos otra vez con la consola. Ahora nos vemos. Pues una vez ya de vuelta aquí a la consola, pues como hemos hecho, tendríamos que tener ya la información que queremos escribir en nuestra memoria NOR en la micro SD. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla en el lector que tiene el flasher. Y ya una vez colocada la micro, pues entonces lo que vamos a hacer es posicionar las palancas. En este caso, como vamos a hacer una escritura, pues sería lo siguiente: la primera hacia arriba y todas las demás hacia abajo. Una hacia arriba, 2 abajo, 3 abajo, 4 abajo, 5 abajo y 6 abajo, ¿de acuerdo? Encendemos la máquina. Ahora, por norma, se tendría que poner las luces como anteriormente, parpadeando. Eso quiere decir que está esperando que pues le hagamos la orden, que en este caso sería pulsar Start para que escriba. Eso sí, ahora este proceso tarda bastante más que hacer una lectura. Hay que tener paciencia, no os preocupéis, que va poco a poco, y cuando ya tengamos todas las luces encendidas volverá otra vez a hacer el efecto de intermitente de las luces como ha hecho al principio. Ya está casi finalizando el proceso de escritura, y una vez que haya llegado al fin, pues nos va a mostrar la imagen que vamos a ver ahora, parpadeando de nuevo otra vez las luces intermitente. Esto quiere decir que ha hecho la escritura correctamente. Ahora tocaría, pues, digamos, desmontarlo todo. Primero apagamos, desconectamos, damos la conexión de la red eléctrica, desconectamos de aquí lo que es la fuente de alimentación, quitamos fuente de alimentación, el cable, ventilador. Ahora, para quitar el flasher con cuidado, tiramos hacia arriba sin hacer mucha fuerza, y cuando tengamos casi fuera lo que es, digamos, la punta, yo lo que utilizo es con pues un punzón, levanto una esquina y ya lo suelta, ya podríamos sacarlo. Tocaría destornillar lo que son los tensores. Abrimos la placa, o despegamos lo que es la placa, sacamos el cable flex con cuidado, y ya tenemos la placa completamente fuera. Para desconectar lo que es el clip, pues también utilizo lo que es el punzón, y desde una esquina levanto y fuera. Ahora lo que tocaría sería de soldar lo que es el punto del North Stand, ¿vale? Eso lo hacemos con el soldador y ya lo tenemos todo fuera.
Pues bien, una vez que ya hayamos quitado todo lo que son los accesorios y el flasher en general, lo que tendríamos que hacer sería volver a montar lo que es la placa en la consola. La probaríamos, si todo ha ido correctamente, pues perfecto, si no, pues tendríamos que volver a intentar hacer el proceso. Y nada, dicho esto, pues solo queda ya de despedirnos, mandamos un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.